El Papa Francisco fue un revolucionario, no apenas un innovador cualquiera, con palabras simpáticas y gestos no convencionales dentro de la Iglesia, que quemó a Giordano Bruno por sus ideas revolucionarias. Francisco ha llamado todos los días a la parroquia de Gaza para saber de los niños palestinos, y el Vaticano pidió formalmente, como Estado, una investigación por la práctica de genocidio por Israel. Además, en sus documentos papales puso a la Iglesia a defender tierra, techo y trabajo, todo lo que el capitalismo siempre salvaje no puede ofrecer. Expresó respeto y solidaridad por Cuba. Y para los que dudan, Francisco también condenó claramente el neoliberalismo, proclamando: esa economía mata. Había siniestros círculos que no lo querían más vivo, pero entre los que luchan por tierra, trabajo, vivienda y una economía a favor de la vida, Francisco tendrá vida eterna. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción cumplir esta misión aquí, junto a todos ustedes que están aquí con nosotros en Telesur. Hoy, para hablar del Papa de los 3 T's: tierra, trabajo y también techo. Techo, tierra y trabajo. El Papa Francisco que nos dejó, y nuestro invitado de hoy, estuvo con el Papa en algunas ocasiones y pudo constatar el compromiso, el grado de profundidad, su grado de adhesión a causas muy importantes para toda la humanidad, que nos permitiría decir, ya empezando de esa manera: João Pedro Stedil, sea muy bienvenido aquí en Latitud Brasil. Usted que es coordinador, uno de los coordinadores del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que estuvo con el Papa en aquellas convocatorias por él hechas en los movimientos sociales del mundo. El Papa fue un revolucionario. Bueno, Beto, es un placer volver aquí a su programa y a todos los que nos acompañan en la nuestra gran patria latinoamericana. Es un enorme placer conversar con usted aún más sobre este tema. He tenido el privilegio, por razones de nuestro movimiento, de involucrarme en estas relaciones políticas que incluso, diría, se ha convertido en una especie de amistad, incluso sería un poco exagerado por mi parte, con el Papa Francisco. No tengo ninguna duda, Beto, de que el Papa Francisco fue un revolucionario en el concepto exacto de la palabra. Porque seguimos imaginando que el revolucionario es el que toma el Palacio de Invierno y no sé qué, y no sé qué. Pero un revolucionario es alguien que se propone introducir cambios radicales en el mundo en el que vive y en el espacio en el que se desenvuelve. Ha demostrado su valía, no solo por sus ideas revolucionarias. Las 2 encíclicas son fantásticas. Es la primera encíclica en 2000 años de la Iglesia que trata el tema de la naturaleza, los crímenes medioambientales, y tiene el valor de decir que el sistema capitalista es el responsable. Y la segunda encíclica es Fratelli Tutti, que es el sueño de todos nosotros los socialistas. Tener un mundo en el que todos seamos hermanos, todos seamos camaradas, todos seamos iguales. La soñada sociedad igualitaria. Y también tuvo el valor revolucionario de enfrentarse a males intestinos de la Iglesia Católica. Sancionó a 2 obispos por pedofilia. Los destituyó y los metió en la cárcel del Vaticano. Eso no había ocurrido nunca en la historia moderna, por lo menos en los últimos 200 años de la Iglesia Católica. Así que me siento privilegiado porque puedo decir a todo el mundo, a nuestros camaradas del MST, que conocí a un revolucionario en vida, que no se limitó a la retórica o a la doctrina,
sino que se atrevió a revolucionar los métodos de la Iglesia Católica. El Papa Francisco tiene mensajes tan fuertes para el pueblo de Cuba, para el pueblo de Gaza, para varios pueblos oprimidos, pero actuaba, y aquí es donde le pido su opinión. ¿En qué condiciones un revolucionario con tanta intrepidez, con tanta amplitud, actuaba dentro de una institución fuertemente conservadora? ¿Cómo era eso para usted? Bueno, verás, el primer año que asumió la presidencia, mandó un emisario a vernos aquí en Brasil. Tal vez porque se había informado de nuestras relaciones en ABA Movimentos, en Vía Campesina, y a través del emisario, que era un argentino amigo suyo, nos propuso organizar un encuentro permanente de movimientos populares, Permanentemente. permanente con el Papa. Con un detalle, no era con la Iglesia Católica, porque él conocía los límites de la institución. Era un encuentro mundial de movimientos populares con el Papa Francisco. Es decir, asumió la responsabilidad. Y permanente porque quería crear un espacio. Así que quizás la palabra encuentro no fuera la más adecuada, pero fue la que se utilizó. Un espacio donde poder escuchar a los líderes de los movimientos populares de todo el mundo, pero especialmente del sur global, sin distinción de religión, etnia u orientación sexual. Y así lo hicimos. Claro, construimos el diálogo para ver cuáles eran las limitaciones o si había alguna objeción. Y nunca hubo ninguna objeción. Por eso construimos este espacio, que luego acabó reuniéndose al menos 5 veces con el Papa. Y ahí también demostró ser una figura extraordinaria. Porque te puedes imaginar la responsabilidad que tiene un Papa, el principal líder religioso de Occidente. Así que la gente llegaba a las reuniones, al menos a las primeras, todavía con toda esa idea preconcebida de su santidad y toda esa liturgia pomposa, yo diría medieval. Y él se desproveía de todo eso. Bueno, recuerden, incluso la prensa le prestó poca atención. Él aborreció y dejó de usar, parece simple, los zapatos rojos. Y empezó a llevar sandalias y zapatos como el resto de nosotros. No tenía secretario privado que le llevara el maletín. Él llevaba su maletín, donde estaban sus artículos de aseo, los libros que iba a leer por la noche, esas cosas sencillas de cualquier ser humano. Así que a todos nos impactó ese modo de vida que él practicaba. No era retórica ni alarde, era una forma de hacer las cosas. Y en las reuniones que tuvimos con él, la metodología fue siempre la misma. El primer día y medio nos reuníamos, discutíamos temas previamente acordados con él. Así que en general, las reuniones eran temáticas. Y a partir de nuestras reflexiones, le enviábamos un resumen por la noche. Él lo leía, lo estudiaba y al día siguiente pasábamos todo el día con él, debatiendo estas ideas. Y por supuesto, él tenía la última palabra. Ahí era el anfitrión, era el autor de la idea. Y siempre nos impactó porque esas palabras finales que pronunciaba tenían una profundidad y al mismo tiempo un poder de síntesis impresionante. En mi opinión, aquí es donde intervino su formación intelectual como sabio jesuita. O sea, no era solo un tipo para las masas, que era todo retórica. También tenía un impresionante grado de profundidad intelectual, no solo en cuestiones eclesiásticas.
Y al mismo tiempo nos dimos cuenta de que era un papa, una autoridad que tenía oídos. La mayoría de nuestros líderes políticos y religiosos, cuando llegan a ciertos puestos, solo tienen lengua. Solo quieren hablar y se olvidan de los oídos. Pero lo principal son los oídos. Vamos a oír a las masas. Siempre escuchamos eso. En toda la literatura de la izquierda universal, como nuestros líderes que eran clásicos, Lenin, Mao, Trotsky, Gramsci, todos ellos sabían oír a los sentimientos de las masas y a partir de ahí hacían la síntesis. Creo que el Papa Francisco ha recuperado esta metodología de la escucha, de escuchar lo que tenían que decir los líderes de los movimientos populares. Y a partir de ahí, luego hacía su propia valoración, su síntesis, que volvía a compartir con nosotros. Verá, aquel primer encuentro que tuvimos allá por octubre de 2014, él llevaba prácticamente un año de papado. Nos reunimos allí en el Vaticano para marcar la responsabilidad, diría yo, del evento. Y después de 3 días de debate, termina con esa frase que era el final. Que debemos luchar todos para que ninguna familia se quede sin vivienda digna, sin techo, sin casa, para que ningún campesino se quede más sin tierra, tierra para los que trabajan en ella, y para que todos los trabajadores tengan empleo, ingresos y sus derechos garantizados. Este es un programa mínimo, que dadas las condiciones de desigualdad social y pobreza en que vivimos, fruto de este capitalismo perverso, es un programa revolucionario. ¿Revolucionario? Que no hemos logrado implementar en ningún país. Quizás ahora China, después de 60 años, ha logrado eliminar la pobreza, un poco la desigualdad. Pero en general los gobiernos progresistas de izquierda hemos tenido muchas dificultades para implementar este programa mínimo del Papa Francisco. Estamos conversando aquí en Latitud Brasil con João Pedro Stedil, miembro de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que tuvo, por las funciones que cumple, la oportunidad de estar en varias actividades políticas convocadas por el propio Papa, que quería que ellas fuesen permanentes para debatir programas, cambios. Por ello nosotros lo definimos desde el inicio del programa como un revolucionario. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a conversar sobre el legado y cómo será esa sucesión. Porque el Papa también hizo escojas importantes que puede empezar de manera positiva en el proceso de su propia línea sucesoria. Volvemos enseguida con Latitud Brasil. Latitud Brasil hoy conversa con João Pedro Stedil, miembro de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, sobre el legado del Papa Francisco, que se fue, dejando un inmenso vacío. Se le echa mucho de menos, dejó una inmensa tristeza, pero la responsabilidad de mantener vivo su legado, y es eso que queremos saber ahora de João Pedro. Porque el Papa influyó mucho en las estructuras internas de la Iglesia, inclusive con cambios que permiten decir que hay una buena posibilidad de que haya un sucesor que igualmente sea, quizá no por la personalidad, pero que sea de la línea progresista. ¿Tiene usted esa esperanza, João Pedro? Tengo esperanza. Así que espero. Estoy casi convencido de que lo conseguirá. Porque también era muy hábil articulando. Todos lo sabemos. La prensa ha informado que
De los 135 cardenales votantes, nombró a 102. Así que en nuestra liturgia política de izquierdas, debió de ser mayoría. En nuestras conversaciones en las reuniones, siempre se insinuaba que su sueño era tener un papa negro de África, lo que sería una revolución en sí misma. E incluso nombró un interlocutor permanente para nuestras reuniones, que era el cardenal Peter Turkson de Ghana, un hombre muy joven, por cierto, pero en el desempeño de sus funciones en el Vaticano acabó siendo destituido. No sé por qué. Ahora la prensa habla incluso de un cardenal del Congo, que podría ser una alternativa. Pero los entresijos de la política eclesial a veces no se entienden. El cardenal del Congo es un conservador. Aunque es del Congo, es negro. Es negro y de una iglesia de la periferia. No creo que sea una opción. Pero creo que el legado del Papa Francisco es tan poderoso que los conservadores no se atreverían a enfrentarse a él. Fue coherente en las dos encíclicas que ya he mencionado. Fue coherente dentro de la Iglesia en la lucha contra la pedofilia, en la lucha contra la corrupción. Aunque sintiera que no tenía la fuerza en las conversaciones bilaterales, tuvo que hacer cambios importantes en dos temas de la moral de la Iglesia, que no están en los principios evangélicos, pero que desgraciadamente la tradición romana ha llevado a ellos, que es el tema del celibato y el tema de la participación de las mujeres. Sí, estoy convencido de que quiso avanzar en estas dos cuestiones, pero no tuvo suficiente fuerza en el Consejo de Cardenales en el que se apoyaba, así que se quedó pendiente para la historia. Pero también dio ejemplo, como legado de la sencillez de un papa. Esto es muy importante, porque las masas se mueven por la pedagogía del ejemplo, no por la retórica. Así que, como ven, el primer viaje que hizo el Papa desde Roma tras ser elegido fue a Lampedusa, el puerto al que llegaban los migrantes negros, la mitad de los cuales habían muerto en el Mediterráneo. Ahora, la última vez que estuve allí, que fue en mayo, en nuestro encuentro en Verona, me dio 2 cajitas con un rosario bendecido dentro. Y la caja y el rosario eran de madera. Y había una explicación y una foto. Los rosarios estaban hechos con la madera de las barcas que los refugiados habían utilizado para cruzar el Mediterráneo. Y esa madera que requisaba a la Policía Federal italiana, las llevaban a las cárceles de Roma. Y entonces fueron los prisioneros que debían ser católicos o que querían trabajar, los que hicieron los rosarios, y luego utilizó todo este simbolismo para regalarlos a la gente. Miren, así que son estas cosas sencillas las que marcan la diferencia. Y las que espero que siga el próximo Papa, al que todo el mundo está esperando. Es muy difícil hacer una valoración, un análisis, porque los criterios dentro de la Iglesia son distintos de los que utilizamos en nuestras organizaciones de base y políticas, donde, como decimos, pesa mucho la base social de cada persona, su capacidad de articulación. En la Iglesia son otros criterios. Perfecto. Pero tiendo a creer que volverá a ser un cardenal europeo, y especialmente de la Iglesia de Italia, que es el mayor episcopado católico de Europa. Así que,
Si tuviera que dar una opinión, diría que es posible que se elija a un italiano progresista. Hay al menos 3 que encajan en el perfil. Pero si tuviera que animar, como hacemos con un equipo de fútbol, animaría por la elección de un obispo que es italiano de nacimiento, pero lleva 10 o 15 años como cardenal de Jerusalén. Así que tendría un impacto simbólico fundamental en estos tiempos de genocidio, crisis y guerra. Y nótese la valentía del Papa, que era un rasgo de su personalidad, valiente. Y nunca antes Jerusalén había tenido un cardenal. Eran obispos. Era como una diócesis en las afueras. No hay tantos católicos. Sí, así es. Así que eso fue. Y nombró al tipo cardenal. Dios mío. Le voy a contar otro hecho que muestra su personalidad y coraje. Teníamos un sacerdote jesuita que acompañaba con él las reuniones de los movimientos populares. Era una especie de secretario y de puente. Tomaba nuestra síntesis y la llevaba hasta allá. Este cardenal es de origen checo, Czerny. Perdió a toda su familia asesinada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que irse como huérfano a Canadá, que lo acogió. Así que creció en Canadá y allí se hizo sacerdote jesuita. Bueno, el padre Czerny era nuestro interlocutor entonces. Al cabo de un tiempo, fue nombrado secretario ejecutivo porque era muy eficiente. De la reunión que el Papa celebró para hablar de la Amazonía, del medio ambiente, pero en realidad era para preparar la encíclica. Sí. Algunos cardenales conservadores levantaron la nariz. ¿Cómo es que el Papa nomea un padre para ser el coordinador? ¿Cómo nombra el Papa a un sacerdote coordinador ejecutivo de una conferencia episcopal? Eso era herejía. En ese concepto jerárquico medieval de los obispos. ¿Qué habrías hecho tú, Beto, en el lugar del Papa? O algunos de nuestros gobernantes dirían, bueno, no se me había ocurrido. Cambiemos aquí entonces. El Papa Francisco no solo lo mantuvo, como dijo, bueno, si el problema es de jerarquía, no hay el menor problema. Y el otro día lo nombró por el boletín oficial, como dice en el Vaticano. Nombró al padre Czerny nuevo cardenal. Así que parece que hace 1000 años de esto, que un tipo dentro de la Iglesia Católica saltó de sacerdote a cardenal. Y él está ahí, como cardenal. Ahora voy a contarle otra curiosidad que nos dio mucho orgullo. Estábamos celebrando una reunión preparatoria de esos encuentros con el Papa, porque también nos reunimos de antemano para ver quién está invitado, cuál es el tema y demás. Estábamos celebrando esta reunión allí en la Escuela Nacional de Florestan Fernández. Y el Papa había enviado al padre Czerny para acompañar nuestra reunión y llevar hasta allá. Y entonces, en medio de la reunión, el padre Czerny recibió en su teléfono móvil la noticia de que ahora eres cardenal en nuestra escuela, así que ya se pueden imaginar. Vaya, parece algo así como un milagro. Bueno, entonces él estaba feliz, muy feliz, y nosotros también, ¿no? El tipo se ha convertido en cardenal. Ya no puedo contarle chistes. Bueno, entonces el ahora cardenal Czerny se disculpó. Tengo que volver pronto a Roma, porque no sé cuándo se anunciará mi investidura, más que posesión, la bendición. Entonces el sacerdote preguntó, sí, ¿dónde está la capilla de la escuela?
porque necesito decir una misa en acción de gracias. Lo siento, Padre Cerny, pero esta es una escuela laica. Aquí asisten alumnos de diversas creencias religiosas, así que no podemos tener una capilla. Entonces improvisamos un espacio al aire libre, bajo los árboles, y él celebró una misa de fiesta en medio de los jardines de nuestra escuela, y todo el mundo se puso contento. Es una historia que nunca olvidaré. João Pedro Stedil, muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Me encantaría seguir escuchando tantos casos fructíferos con tantas raíces. Es un legado que nos llena de esperanza de que este revolucionario siga llevando su brillo, su luminosidad, su inteligencia, su humildad revolucionaria que nos llega profundamente al corazón. Muchas gracias por su presencia aquí. Las puertas están siempre abiertas para usted. Imagínense, agradezco esta oportunidad de hablar no solo a ustedes, sino a través de Telesur, a toda América Latina. Te imaginarás que el Papa Francisco, además de riograndense, es más que argentino, ¿no? Tiene un gran afecto por todos los pueblos latinoamericanos, sin ningún prejuicio de ideología o cultura. Amaba al pueblo cubano, lo admiraba. Amaba al pueblo de Venezuela. Siempre preguntaba, ¿y entonces cómo está allá? Sintió la pérdida de Chávez, estoy seguro de ello. Le gustaba mucho el pueblo brasileño por nuestra cultura, nuestra forma alegre y totalmente informal de hacer las cosas. Eso le encantaba. Así que creo que fue un papa latinoamericano que dejó un legado enorme que espero que el próximo no olvide. Y que la teología de la liberación vuelva a jugar un papel importante en los procesos de transformación que nuestro continente necesita. Un gran abrazo a usted y a todos los que nos acompañan. Gracias, João Pedro Stedil. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. La próxima semana estaremos de vuelta con Latitud Brasil. Chao, aquel abrazo.